Qué lindo este Gustavo Cerati. Claro, sí. ¿Puedo decir algo, jefe? Y estás hablando, así que... Si no, lo voy a decir igual, así que Claro. estos hombres, chicos, me tienen que tener tanta paciencia. A mí, yo no sé de dónde la sacan, porque a veces yo no me tengo paciencia a mí misma, Sí. imagínense ellos, ¿no? Pero bueno, se están como Dijo tu mamá acostumbrados. que somos unos santos. Una eminencia, perdón, eminencia. Bueno, dedicado para ustedes, chicos, desde marzo que estamos juntos, mediante estas pantallitas, estas fotitos, y todavía, pero capaz que pronto nos vemos. Feliz día mañana. El Eh, martes nos vamos a ver, Karina. bueno, dale, Deciles. feliz día mañana. Bueno, pasa que no quiero adelantar tanto, pero yo Sí. quiero quedarme con una frasecita. Si bien, miren, si bien estoy casi de acuerdo con el genio eminencia de don Gustavo Cerati, tarda en llegar, a veces hay recompensa. Es cierto que hay ocasiones en que uno pone esfuerzo, pone trabajo, pone voluntad, pone ganas y la recompensa no llega. Entonces, en esos momentos uno tiene que estar también como sólido, ¿no? Tratar de tener muchas herramientas para no dejarse caer, ¿verdad? No siempre llega la recompensa, no siempre llega, es la vida Yo también, forma voy a parte de la disentir con vida. vos, Karina. La recompensa siempre llega. No llega Quizás de como otra vos la manera, querés, ah, bueno, claro, pero siempre puede llega. ser, bueno, está bien, Siempre puede llega. ser, es cierto, es cierto. Puede ser quizás de otra manera, no de la que esperábamos. Exacto, 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 exacto. Pero poniéndole un poco más de optimismo a la mañana, ¿vieron? Ya que hay lluvia y todo. Eh, Vamos para adelante, gente. Para muchos de ustedes, esta semana va a llegar una recompensa en forma de nota, en forma de promocionó, o en forma de estás cerquita de promocionar, o en forma de cartelito, estás camino a la regularidad, ¿verdad? Por ejemplo, en esta materia, ¿sí? Así que bueno, hay recompensas, mini recompensas para el trabajo de ustedes, para el estudio, para, digamos, la presencia aquí todas las mañanas. Así que prontito llega. Estamos tratando de mirar caso por caso, dialogar con los profes, no es la decisión de uno solo, sino que tratamos de trabajar siempre en equipo. Así que bueno, felicitaciones a todos, más allá del cartelito que les salga en una planilla de Excel, para nosotros son más que un número en una planilla de Excel, por algo la vida nos juntó todas las mañanas a las 8. Son ustedes y no otros. Por algo nos juntó y por eso a veces nos duele o nos preocupa y mucho cuando alguien pone XXX, abandonó el grupo. ¿Me entienden? Porque no logramos llegar a esa persona. De alguna u otra manera no logramos llegar. Entonces, lo que yo les diría a esas personas que están por abandonar el grupo, pidan ayuda, un tutor, el asesor pedagógico, cualquiera de los profes que tienen este año, no importa quién sea, ¿sí? Quizás hablando, conversando, planteando lo que lo que les está pasando, escuchan otra voz, ¿no? Algún estudiante avanzado de la carrera, traten de hablar antes de tomar la decisión de abandonar el grupo, ¿sí? Así que bueno, eso por mi parte. Eh, Desearles un muy lindo, feliz día mañana y re contenta de trabajar a las mañanas con ustedes, ¿sí? Un abrazo grande. Ahora le cedo la palabra a los hombres del equipo. Bueno, no sé si se escucha porque está saliendo un mensaje de conexión inestable. No sé si se Si no escucha se escucha, bien. sí, se está Bueno, escuchando, se está escuchando. sí, como decía Karina, ya tenemos todo listo, digamos, lo que es la planilla de promoción, quienes promocionan directamente, quienes van a coloquio, pero están los números fríos, nada más, lo que salió de la nota. Entonces lo que falta es esa mirada que nosotros les dijimos que vamos a poner respecto del concepto, aquello que hace de que me faltó poquito, pero puedo llegar. Y bueno, ahí veremos nosotros la participación que han tenido ustedes en las clases, cómo han intervenido, si han estado siempre. Y esos son los puntitos que a veces faltan para llegar, ya sea para redondear, que promociono sin ir a coloquio, o que en vez de tener un 8 tengo un 9 después, que hoy por hoy uno dice, bueno, pero apruebo, no me importa, está bien.
el día de mañana cuando vayan a postularse para una beca van a ver que era más importante obtener un 9 que obtener un 8, ¿no? Entonces eso también puede servir. Hay muchas oportunidades de becas en la vida universitaria. Algunas son para quedarse acá directamente trabajando en algo de la facultad, otras son para poder tener alguna movilidad docente. Se hacía cuando estábamos en presencialidad, de ir a alguna universidad de Latinoamérica, pero bueno, de a poquito se va a volver. Lo que sí quería decirles, que hoy le dije a Karina y no se animó a comentarlo, es que el martes que viene, martes 28, comenzamos a vernos una vez a la semana acá en un aula de la facultad. Nosotros sabemos que no todos están en la ciudad, que no todos pueden venir, así que no se hagan ningún tipo de problema, porque lo que vamos a hacer ese martes, y todos los martes de ahí en adelante, es tener una doble clase a la misma hora. Quienes puedan venir en forma presencial a la facultad, tendrán la oportunidad de conocerlos y que los conozcamos, y daremos exactamente el mismo tema que otro profe del equipo nuestro va a estar dando en ese momento por esta vía, por Zoom. La idea es empezar a conocernos, no es obligatorio que tengan que venir en forma presencial, lo mismo se puede hacer en forma virtual, o sea que lo que nosotros demos en el aula, si bien va a tener siempre alguna diferencia por alguna pregunta que hace alguno de sus compañeros o lo que sea respecto de lo que pasa en la virtualidad, igual va a seguir con esta tónica, es decir, vamos a estar grabando las clases, van a quedar disponibles en el campus y demás. O sea que el que sigue la clase virtual la va a poder seguir, el que no se conecta, también hablo este mensaje para los que no se conectan en forma sincrónica, pero que lo ven después, lo van a poder seguir viendo, y también aquellos que quieran van a tener la oportunidad de poder venir a la facultad a cursar. Ya les vamos a decir cómo vamos a hacer la mecánica, porque estamos limitados con el cupo. O sea, nosotros tenemos aulas grandes, preparadas para 80, 90 estudiantes, pero de acuerdo al aforo que está permitido en el protocolo de la UNER, solamente pueden entrar 24 chicos, 24 estudiantes. Entonces, ahí vamos a encontrarnos limitados. Si bien hoy acá, en este momento, son 26 ustedes, es posible que quienes no están asistiendo en forma sincrónica, pero que lo miran el video luego en su casa, en otro momento, también quieran venir, y entonces ya les vamos a decir cómo lo vamos a hacer. La idea es que si superamos ese número de 24, no se desesperen, vendrán unos 24 la primera semana, la semana siguiente iremos haciendo rotaciones y así sucesivamente, porque la idea es que ustedes puedan conocer la facultad, puedan conocernos a nosotros y nosotros también tener ese cara a cara que les decía Karina recién que es tan importante, ¿no? Y no solo va a suceder esto con matemática, sino que lo que estamos pidiendo es que todas las materias traten también de hacer algo parecido. Entonces por ahí pueden llegar a tener alguna clase de física, pueden llegar a tener alguna clase de química, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y que esto sea desde primero a quinto año, o sea que todos de a poco puedan volver. Nosotros en principio estamos hablando de un martes, pero quizás si hay buena respuesta de parte de ustedes, por ahí podemos ampliar a algún otro día más de la semana, y ya les digo, sin perder la bimodalidad, o sea, como podemos, porque en el equipo docente podemos hacernos cargo de 2 clases en forma simultánea, vamos a trabajar uno en forma presencial y otro en forma virtual en el mismo horario, sin modificarles el horario para nada a ustedes. No sé, Tochi, si querés agregar algo. No, simplemente recordar que, o sea, lunes, miércoles y jueves, a partir de la semana que viene, por lo menos, quedaría siempre la clase exclusivamente virtual, y sería solamente el martes, de 8 a 10, o sea, esas 2 horas, en simultáneo, virtualidad con presencialidad, ¿no es cierto? O sea, por ahora sería solamente el martes. Después, el resto de los días seguiría exclusivamente virtual, ¿no es cierto? Exactamente. Igual durante la semana les vamos a ir dando precisiones, chicos. Está sobre quiénes, lo que sí vamos a decirles cómo vamos a hacer para inscribirlos a ustedes y demás, para llegar a ese cupo de 24 para el primer martes, y luego ver cómo avanzamos. Insisto con un concepto importante, no es obligatorio para ustedes venir en forma presencial, es una oportunidad que tienen para venir a conocer la facultad, estar presentes en una clase y sentirse parte de la facultad, ¿no? Que a veces en lo virtual
uno todavía es como que no alcanza a sentirse integrante o miembro de esta familia. Bueno, si les parece comenzamos. Si no hay nada más que agregar, Karina. Se silenció en serio, Karina, pobre Karina. No, chicos, está perfecto lo que han dicho, así que adelante nomás. Bueno, nos había quedado del jueves 2 ejercicios propuestos que vamos a terminar de rever entre todos. Es posible que también ustedes lo hayan visto. Entonces, lo vamos a ir haciendo más o menos rápido en función de lo que ustedes vayan respondiendo. Y después de revisar esos ejercicios, vamos a trabajar con el tema que les dejamos en los 3 videos, que en realidad casi que eran 2, porque era mitad del primero, el segundo y mitad del tercero, para analizar lo que es la concavidad y la convexidad de una función. Siempre estamos dentro del mismo tema, que es aplicaciones de las derivadas. Y tenían como primer ejercicio para resolver en su casa la función x cuadrado sobre x menos 1. Y queremos escucharlos para que nos digan todo esto que aparece acá en la pantalla. El dominio, continuidad, ceros, conjunto de positividad, de negatividad, asíntota vertical, asíntota horizontal, en el caso de que las haya. Así que los escuchamos y completamos como vayan diciéndonos ustedes. Los escuchamos, los leemos, ¿no? Por supuesto. Ahí dice María Florencia Sánchez, todos los reales menos el 1, el dominio. Bien, Florencia, estoy de acuerdo. Si alguien tiene dudas, puede preguntar. La pregunta que yo les haría es, ¿por qué Florencia dice que son todos los reales menos el 1? Y no respondas vos, Florencia. Porque se anula el denominador. Muy bien, Aldana, porque anula el denominador. Perfecto, muy bien. Seguimos con la continuidad, o con lo que ustedes quieran, por supuesto. Ustedes manejen las respuestas, depende de lo que vayan viendo. Pueden hablar de ceros, de continuidad, lo que quieran. ¿Es siempre continua la función? ¿Presenta alguna discontinuidad? A esta altura en que estamos, trabajando ya con derivada, esto debería salir así, ¿no? Medio rápidamente. Eso ¿Qué es lo lo que...? tienen asociado con el dominio, así que lo pueden Claro, sacar rápido. Claro. sí, sí. No es continuo en 1, dice Aldana, y estamos de acuerdo. ¿Por qué no es continuo en 1, Aldana? Porque el 1 no pertenece al dominio. O sea, no hay imagen de la función ahí, ¿no es cierto? Claro. Y entonces ya no se cumple una de las condiciones. Perfecto. Está muy bien. Ahora, ¿se podría saber, Sergio, se puede saber qué tipo de discontinuidad hay? Mira que eso sale rápido también. Sí, sí, lo saben. ¿Cómo no lo van a saber? A ver si nos ayudan. ¿Qué tipo de discontinuidad hay? ¿Evitable o inevitable? Inevitable, ¿Por qué? Bien, Camila, ¿por qué? porque hay asíntota vertical. O sea que hay una condición que se está dando, que la podemos definir un poquitito mejor, ¿qué pasa con el límite de esa función cuando x tiende a 1? ¿Tiende a infinito? Exactamente, ya vamos a ver en realidad que ese límite no existe, ¿no? Porque cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, se va hacia menos infinito, y cuando nos acercamos a 1 por la derecha, se va hacia más infinito. Entonces, ahí tenemos un salto infinito que se produce, lo que conocemos como discontinuidad inevitable. Muy bien. ¿Se anulará en alguna parte esta función? Es decir, ¿cortará el eje X? ¿Tendrá ceros?
¿En cero? En x igual 0. Fíjense que si x vale 0, se anula el numerador, pero no el denominador, y efectivamente el resultado es una función racional, entonces nos fijamos siempre en lo que anula el numerador, es el valor 0. En x igual 0 es el único 0 que tiene esta función. ¿Y podrán decirnos entonces los conjuntos de positividad y negatividad de esta función? Hay un solo 0. Hay un solo 0, o sea que hay un solo lugar donde la función puede cambiar de positiva a negativa. Y después tienen que relacionar, además de esto de que hay un solo 0, tienen que relacionar también lo que es el dominio de la función. Y con eso tratar de definir los conjuntos de positividad y negatividad. A ver qué se les ocurre. Sergio, capaz que es muy obvio lo que voy a decir, pero si uno mira esa función, vemos que el numerador es x solo elevado al cuadrado, o sea, está elevado a un exponente par, o sea que el numerador siempre va a ser positivo. Para esta función en particular, lo que me va a dar la positividad o la negatividad es el signo que tome la expresión del denominador, ¿no? Y a ver, capaz que ayuda. Por supuesto. Lo que le decíamos es que acá es 1, no pertenece al dominio de la función, y que en x igual 0 se produce un corte de la función. El de positividad sería desde el 0 al 1 y del 1 a más infinito. Positivo sería entonces, perdón, desde 0 a 1, acá, yo lo voy a anotar así, ¿no? Desde 1 más infinito. Y desde 1 más infinito positivo. ¿Y este negativo? Creo que sí, negativo sí, pero creo que entre 0 y 1 lo dije mal, ¿o no? A ver, ayúdenlo, Aldana. ¿Cómo? Sí, porque no, aparte entre 0 y 1, el 1 no, ya no pertenece al dominio. Entre 0 y 1 sí, 1 no, pero entre 0 y 1 sí. Fíjense que lo único que no pertenece al dominio es aquí el valor de x igual a 1. ¿Está? Que tenemos esta asíntota vertical que dijeron ustedes. Ahí Florencia está poniendo que es negativo. Fíjense lo que les decía Tochi recién, ¿no? Tomamos un valor cualquiera a la izquierda, entre 0 y 1, mejor dicho. 0,5, 0,8, 0,2. ¿Qué pasa con el denominador? ¿Qué pasa con esta expresión cuando x vale entre 0 y 1? ¿Es positiva o es negativa? Negativo. Negativo. Entonces, cuando dividimos un número positivo por algo negativo, nos encontramos con que ese resultado también es negativo. Por lo tanto, esa función va a ser también negativa su imagen acá. ¿Y cómo será esto de que es negativa a la izquierda de 0, a la derecha de 0 sigue siendo negativa, y es continua acá, porque la única discontinuidad está en x igual a 1? ¿Cómo será la gráfica de la función? ¿Se la imaginan? La imagen está siempre debajo del eje X, pero en este puntito, en X igual 0, la función corta al eje X, o toca al eje X. Decreciente, bueno, pero no sé de dónde hasta dónde, Florencia. Porque antes de 1, salvo en 0, es siempre negativa. En 0 es justamente vale 0. Entonces, ¿cómo será la gráfica si intentamos hacer un bosquejo de esta gráfica? Dicen decreciente de menos infinito a 1. Si fuera decreciente de menos infinito a 1, tendríamos un problema porque no pasaría por acá por 0. Sería creciente de menos infinito a 0 y decreciente de 0 a 1. Bien, Camila. Sería algo más o menos así. Crece, toca en 0 el eje de las X y luego decrece. Más o menos así, sabiendo que tenemos una asíntota vertical acá. Ya vamos a hacer la gráfica, pero fíjense qué importante este dato, ¿no? La función es continua,
salvo en 1, entonces quiere decir que si es negativa antes de 0 y es negativa después de 0, y se supone que hay algo acá, ¿no? Algo que está pasando, que es un puntito que corresponde con un qué de la función. ¿Cómo llamamos este punto? Un 0. Anguloso. 0. No, no es anguloso porque en realidad esto es una curva, yo la dibujé de esta forma. Bien lo que dice Samia. 0 sí, por supuesto, pero fíjense lo que escribió Samia en el chat. Puso un máximo. Efectivamente estamos hablando de que hay un extremo relativo. Miren, la función crece hasta llegar a x igual 0, y luego decrece. Estamos en presencia de un máximo, por supuesto. Entonces, podemos decir efectivamente, como ustedes dijeron, completando esta información, que el conjunto de positividad es de 1 más infinito, y el conjunto de negatividad es de menos infinito a 0, y desde 0 a 1. Fíjense este detalle, que fue una cosa que tuvimos que corregir nosotros los profes, porque nos habíamos pasado de largo el valor 0, sin querer, ayer lo terminamos de corregir, en donde no aparece en el conjunto de negatividad, sino que aparece aquí arriba como 0 de la función, ¿no? Y otra cosa más, ¿hay asíntota vertical? Ya dijimos que sí, incluso está dibujada, ya hablamos de esto cuando analizamos la continuidad, o sea que sabemos que la asíntota vertical se está produciendo en x igual a 1. ¿Y hay asíntota horizontal? Acuérdense qué límite hay que calcular para saber si hay asíntota horizontal, ¿no? Para saber si hay asíntota horizontal hay que calcular el límite de ¿quién? Cuando tiene infinito. Claro, infinito. exactamente. ¿Y qué pasa cuando x tiende a infinito para esta función? Si x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende f de x? Miren los polinomios, miren los grados de los polinomios. Tiende a infinito. Tiende a Porque infinito. el Y grado de entonces, t es mayor al grado de t. exacto, No es- muy bien, entonces no hay asíntota horizontal. Perfecto. Fíjense que hicimos todo esto sin tener una gráfica, sin pedirle a GeoGebra, por ejemplo, que nos grafique esta función, que hubiese sido más sencillo para analizarla, ¿no? Pero está bueno poder analizar analíticamente las funciones antes de graficarla. Pero a ustedes se les pedía además determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y se les pedía también lo que tiene que ver con los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es hallar los puntos críticos de la función, y para ello derivar la función e igualarla a 0. La derivada está aquí indicada paso a paso. Ya tienen ejercicios ustedes realizados de esta misma manera, en donde teníamos funciones racionales. Simplemente dejamos indicados los pasos para centrarnos en lo que nos interesa en este caso, que es la expresión de la derivada. La expresión de la derivada. Que, como ustedes verán, es x cuadrado menos 2x sobre x menos 1. Ahí, sobre x menos 1 al cuadrado, ¿no? Y que es igual a 0. ¿Para qué valores de x se anula la derivada? Es decir, ¿cuáles serán los puntos críticos de nuestra función? ¿0? En 0. En 0, En 2. en 0 y en 2. Muy bien, porque hacemos x cuadrado menos 2x, el numerador, igual a 0, y encontramos entonces que los valores en los cuales se anula la derivada son efectivamente x igual a 0 y x igual a 2. Y esto es importante identificar que son nuestros puntos críticos, que son posibles máximos y mínimos. Recuerden que esta es la condición necesaria, pero no es la condición suficiente, porque podría ocurrir... Sí, Karina, por supuesto. Para este ejercicio y los que vengan, chicos, que son de la misma pinta, digamos, y para cuando ustedes estudien, siempre cuando saquen esos posibles máximos y mínimos o puntos críticos, vuelvan al inicio y chequeen si realmente están en el dominio o no. Siempre acuérdense de eso, porque pueden
pueden anular esa primera derivada y no están en el dominio. Entonces, ¿esos están en el dominio o no? Sí. Sí. O sea que podemos decir que estos puntos, entonces, pertenecen, vamos a escribir así, pertenecen Pertenecen al dominio. al dominio de F. Bien la aclaración de Karina, porque a veces pasamos inadvertida esta situación, decimos, se anula la derivada, son puntos críticos y resulta ser que no pertenecían al dominio, ¿no? Que ejercicios de esto también ya vieron ustedes en los videos que les habíamos dejado, incluso se trabajó en clase uno de estos. Bien, Karina, gracias por la acotación. ¿Te acordás, Sergio, Sí, cuando Tochi. empezaste con este tema, justamente con la función logaritmo, ¿te acordás de la de x cuadrado más x menos 6? Que nos dio que el punto crítico estaba en x igual a menos 1/2, ahí justamente vimos que era punto crítico, pero no pertenecía al dominio de la función. Exactamente. Tener en cuenta porque suele pasar. Exactamente. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces para saber si estos son máximos y mínimos? Analizamos el signo de f' de x a la izquierda y a la derecha de esos valores. Recuerden que nosotros siempre lo hacemos en un entorno de esos puntos, pero como ya analizamos cuál es la continuidad de esta función, ya sabemos que los únicos puntos donde se anulan son 0 y 2, podemos elegir cualquier punto de estos intervalos. Podemos ver qué pasa entre menos infinito y 0, o sea, a la izquierda de 0. Entre 0 y 1 solamente, y acá hay algo importante. ¿Por qué entre 0 y 1 y no entre 0 y 2? Porque yo esta vez voy a analizar solamente lo que pasa. ¿Pertenece al dominio? Exactamente, porque 1 no pertenece al dominio. Muy bien, muy bien. Entonces por eso en este caso hacemos otra diferenciación más, que es a la izquierda de 0 hasta donde querramos. Por eso vamos hasta más infinito, o desde más infinito. A la derecha de 0 solo podemos ir hasta 1, porque ahí sabemos que se presenta una discontinuidad, un salto infinito, incluso dijimos, una discontinuidad inevitable, y no pertenece al dominio. Lo mismo pasa a la izquierda y derecha de 2. A la izquierda de 2 solo podemos irnos hasta 1, pero a la derecha de 2, como la función es continua, de ahí en adelante podemos elegir cualquier valor entre 2 y más infinito. Eligiendo los valores. Sí, Tochi, dale. Vos sabés que a veces resulta muy práctico dibujar nuevamente la recta numérica y poner dichos puntos. Bueno, lo hacemos. A ver qué te parece, porque por ahí a veces ve uno mejor qué intervalitos de prueba tomar sin que involucre dentro de ese intervalo puntos que no debían tomarse. Porque el punto crítico no tiene que estar en el medio de ese intervalo de prueba. Yo puedo tomar un valor hacia un lado o hacia el otro que sean diferentes, tengan a diferente distancia del punto crítico. Por ejemplo, del 0 ahí, ¿no es cierto? Yo tengo que tomar un valor a la izquierda de 0 y a la derecha de 0. Entonces, bueno, ahí veo perfectamente qué valores puedo tomar como intervalos de prueba. ¿Ven? Ahí tengo que tomar un valor que esté cerquita del 0, hacia un lado o hacia el otro, pero hacia un lado puedo irme hacia el menos infinito, como dijiste, que no pasa nada, pero el otro lado está condicionado por el 1, así que por eso es que vos tomaste ahí esos intervalos. Y por ejemplo, uno podría tomar hacia un lado el menos 1, o cualquier valor que esté a la izquierda de 0, que sé que no va a aparecer ni otro punto crítico, ni tampoco ningún punto que no pertenezca al dominio de la función. ¿Ven cómo en esos dos intervalos, con rojo y celeste, no puedo tomar cualquier valor, sino que ahí estoy limitado, ¿no es cierto? En cambio del 2 al más infinito, nuevamente puedo tomar cualquier valor que se me ocurra que me resulte cómodo para hacer el cálculo. Eso es cierto. Elegir valores enteros, números chiquitos, que sean fáciles de manejar y de calcular. No es que haya valores prohibidos, para nada. Cualquier valor entre menos infinito y 0 sirve para calcular, ¿no? En realidad entre 0 y 1 y 1 y 2 también hay infinitos, no es que estemos limitados. Exacto, no, limitado me refiero a esto porque no puedo tomar cualquier valor que esté fuera de ese intervalo, me refería. Ah, sí, claro. Que esté fuera de ese intervalo. Porque uno dice, bueno, como en 1 no existe, tomo entre menos 2 y 2, por decirlo. Claro, eso hubiese sido la tentación. Exacto. O sea, lo que no podían hacer ustedes, chicos, y a ver si termina de quedar claro, que creo que la idea está, es decir, bueno, como tiene que ser a la derecha de 0, entonces yo puedo elegir algo entre 0 y 2.
Y eso no se puede porque hay un problema con este lugar que no pertenece al dominio, en x igual a 1. Por eso necesitamos ver, en el intervalo amarillo sería el de la izquierda de 0, y el intervalo de color rojo sería a la derecha de 0. Estos dos primeros que aparecen acá. Lo mismo pasa con el celeste y el verde. Por eso es importante, nuevamente, ver el dominio y ver la continuidad de la función, ¿no? Bueno, una vez que tenemos elegidos, o sea, determinados los valores, dónde, para saber, o sea, ¿para qué hicimos todo esto? A ver si me ayudan ustedes ahora, porque no lo quiero decir yo. ¿Para qué tenemos que hacer este análisis de qué signo tiene la derivada primera? Si es positiva, si es negativa. ¿Para qué lo estamos haciendo? Para sacar los intervalos de Para sacar los crecimiento y decrecimiento. máximos. Sí, intervalo de crecimiento y de decrecimiento está bien, pero más aún todavía para poder determinar los máximos y los mínimos. ¿Que dónde estarían los máximos y los mínimos? Pasa que ya sabiendo dónde es creciente, ya ahí es máximo. No, cuidado, cuidado que ahí puede haber un error. Si yo sé No, que, pero vamos a suponer que sé que en el intervalo amarillo es creciente, ¿tá? En este primer intervalo supongamos que la función derivada es creciente. ¿Qué tiene que pasar en el rojo para que yo diga hay un máximo? tiene que pasar a ser decreciente. Tiene que cambiar de signo, exactamente. Si en este intervalo fuera creciente y en el que sigue también es creciente, entonces en 0 no habría ni máximo ni mínimo. Tiene que haber un cambio en el signo de la derivada. O sea que es cierto que estamos averiguando cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos hallando los máximos y los mínimos. O sea, en realidad estamos preguntándonos si realmente en estos puntos críticos tenemos máximos o tenemos mínimos. ¿Queda claro? Bien. Entonces, a la izquierda en el intervalo amarillo, el valor -1, y haciendo los cálculos, esta derivada nos da que es positiva. En el intervalo rojo, entre 0 y 1, tomamos 0,5, nos da negativa. Entre 1 y 2, el intervalo celeste, tomamos 1,5, nos da negativa. Y entre 2 y más infinito, elegimos 3, y nos da positiva la derivada. Y entonces, ¿qué podemos decir? Ahora sí los dejamos a ustedes. En 0 hay un máximo. Claro, pero ¿qué nos permite decir esto en cuanto al crecimiento y al decrecimiento de la función? Está bien lo que estás diciendo, ¿no? Pero vamos por partes si podemos. La derivada primera es negativa en cualquier punto que pertenece al intervalo amarillo. Entonces, Derivada primera positiva, jefe. perdón, derivada primera positiva en todo el intervalo amarillo. Entonces, ¿qué decimos de la La función? función Crece. va Bien. creciendo y después decrece en la parte roja. Creciente en el intervalo menos infinito 0. Ahora en el intervalo rojo, que está entre 0 y 1, la derivada es negativa. Y entonces, Decrece. decrece la función, muy bien, entre 0 y 1. Bárbaro. Seguimos en el siguiente intervalo, que va entre 1 y 2, el intervalo que está pintado de color celeste. La derivada nos da un signo negativo. Y entonces, Decrece. bien, Decrece. decrece la función en 1, 2, en el intervalo 1, 2. Y por último, en el intervalo verde, que va desde 2 hasta más infinito, la derivada tiene siempre signo positivo, y entonces, Crece. efectivamente, crece entre 1 y 2. Muy bien. Entre 2 y más infinito, perdón. Crece entre 2 y más infinito. Y ahora sí, tenemos que analizar qué pasa con el signo de la derivada a izquierda y derecha de cada uno de los puntos críticos, posibles máximos y mínimos. ¿Qué pasa a la izquierda y derecha de 0? ¿Qué pasa a la izquierda y derecha de 2? ¿Y qué pueden decir ustedes entonces? En 0 hay un máximo.
Y en 2 un mínimo. En 0, bien, ahí vamos. Como la función pasa de creciente a la derivada, perdón, pasa de positiva a negativa, la función pasa de creciente a decreciente, entonces tenemos un máximo en x igual 0. Perfecto. Y en el otro punto, en 2, Un mínimo. ocurre lo contrario. La función pasa de decreciente a creciente, la derivada de negativa a positiva, entonces hay un mínimo en x igual a 2. La otra cosa importante sería hallar exactamente el punto en el cual tenemos el máximo y en el cual tenemos el mínimo. Porque acá tenemos solamente el valor de x. ¿Qué nos faltaría para poder determinar cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo de esta función? ¿Nos alcanza solamente con x para conocer el punto en el cual tenemos un mínimo y el punto en el cual tenemos un máximo? Es decir, un punto, ¿cuántas coordenadas tiene? Todos tendríamos que sacar, tendríamos que reemplazar en la función. Bien, tenemos que irnos a donde tenemos nuestra función, aquí arriba a la izquierda, y reemplazar el valor de x en el máximo, el valor de x en el mínimo para obtener las ordenadas. Cuando reemplazamos por 0, es decir, en el lugar donde la abscisa x es igual a 0, ¿cuánto nos da la ordenada? Aquí reemplazamos, ¿no? O sea, estamos yendo a la imagen de la función, por dice para x igual a 0. Exacto. 0. Nos da 0, efectivamente. Y cuando x vale 2, ¿cuánto es la imagen de la función cuando x vale 2? 4. 4. 4, efectivamente. El máximo, fíjense que el máximo va a estar en el punto 0, 0, 0 de x, 0 de y. Y el mínimo va a estar en el punto 2, 4. Acá, Tochi, vos tenías ganas de hacer un comentario, me dijiste. Ah, sí, sí. No, porque por ahí uno puede pensar que nos hemos equivocado en algo. Porque fíjense ustedes la imagen del valor máximo y la imagen de la función cuando corresponde a un mínimo. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que el máximo tome un valor menor? Perdón, que el máximo tome sí, un valor menor que el valor mínimo, que es 4, ¿ven? Uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que el máximo sea menor que el mínimo? Entonces, tenemos que tener en claro acá la idea de que estamos trabajando con máximos y mínimos, que son máximos y mínimos relativos a un intervalo de prueba, relativos a un intervalo donde la función que venía creciendo empezó a decrecer y viceversa. Fíjense que si ustedes analizan ahí el punto 0, 0, ¿ven? Ahí la función que venía creciendo empezó a decrecer. En ese punto tenemos un máximo relativo o un máximo local, como se le suele llamar también, porque en un entorno de ese punto, que la función venía creciendo y empezó a decrecer, ahí en ese vecindario del 0, la función está pasando por un valor máximo, que vemos que inclusive ese valor máximo es menor que el otro mínimo relativo o mínimo local, que, fíjense, que en un entorno del punto 2, la función que viene decreciendo empezó a decrecer, entonces en ese vecindario de x igual a 2, la función presenta un mínimo local o un mínimo relativo. ¿Ven? No es que nos equivocamos, son mínimos y máximos relativos, ¿no? Por eso que era interesante hacer esa observación, ¿no? Y después el otro jueguito que les proponemos, ya que ustedes esto lo pueden trabajar con GeoGebra, es que grafiquen la función, grafiquen simultáneamente la derivada de la función para observar lo que decíamos en la teoría, ¿no? Los ceros de nuestra derivada, es decir, los valores de x que anulan la derivada, que son x igual 0, x igual 2, son posibles puntos críticos. Es decir, son puntos críticos, perdón, posibles máximos o mínimos de la función. En este caso, observamos la gráfica azul corta al eje de las x en 0 y en 2.
Y en la gráfica gris, que es la que corresponde a la función, justamente en x igual 0 hay un máximo, y en x igual 2 hay un mínimo. Eso es re importante poder observarlo cuando graficamos la función y la derivada, que se cumplan estas condiciones en la gráfica. Podríamos nosotros también hacer un ejercicio en el cual les diéramos las dos gráficas, la negra y la azul, y preguntarles si la gráfica azul puede ser la derivada de la función graficada en gris o negro. Y ustedes deberían justificar con un sí o con un no, por qué sí puede ser la derivada de la función, por qué no puede ser la derivada de la función. En este caso sabemos que lo es porque, fíjense, f' de x, las calculamos, las tenemos. Pero ¿qué es lo que deberíamos analizar? Y deberíamos ver que la derivada se anula, la función azul se anula, corta el eje x, donde la función negra presenta un máximo o un mínimo. En este caso, en 0, donde estoy parado, presenta un máximo. El otro punto, donde corta, también presenta un mínimo. Pero no solamente eso, sino que decimos, la derivada es positiva a la izquierda de 0. Si la derivada es positiva, significa que la función está creciendo. La derivada es negativa a la izquierda de 0, está por debajo del eje x. La función está decreciendo. La imagen de la derivada entre 1 y 2 es negativa. Significa que la función está decreciendo. La imagen de la función entre 2 y más infinito es positiva, está arriba del eje x. Significa que la función está creciendo. Y ahí estamos diciendo nosotros que la gráfica azul, en el caso de que no tuviéramos la expresión, puede ser la derivada de nuestra función. ¿Se entiende esto? Estos conceptos hay que ejercitarlos, ¿no? Vamos a trabajar varias veces mirando la función, la derivada, después vamos a incorporar la derivada segunda también, y vamos a ver que todas están relacionadas entre sí. Que la derivada nos da información de la función, que la derivada segunda nos da información de la derivada primera y de la función, y que podemos hacer al revés también, teniendo la función bosquejar la derivada, teniendo la derivada bosquejar la derivada segunda, es decir, podemos ir de f a f' a f segunda y hacer el caminito inverso. Pero para todo esto tenemos que aprender un montón de cosas que todavía estamos conociendo. No sé si quieren agregar algo más, Tochi y Karina. No, simplemente, pero no está relacionado con las derivadas, capaz que por ahí no queda. Pero de todos modos, cuando hablamos al comienzo de la determinación del dominio de la función y que determinar el conjunto imagen era casi imposible, fíjense que recién a esta altura del partido estaríamos en condiciones de poder establecer cuál era el conjunto imagen de la función, ¿no? Yo medio porque estaba relacionado con todo esto, ¿no? Pero fíjense que hasta dónde tuvimos que llegar, tenemos que haber determinado los máximos y mínimos de esa función, como para recién tener una noción de cuál es el conjunto imagen de la función f de x, de la función f de x. Vamos a escribirla ya que estamos. No sé cómo quieras. La imagen de f, ¿cuál sería? Y los escuchamos a ustedes. O los leemos. Porque originalmente con la función como estaba hubiese sido imposible determinar el conjunto de imagen, si no hubiésemos calculado como calculamos un montón de cosas más. La función, ¿no? O sea, no la gráfica. La función original, ahí está. f de x, Esa la negra, función. exactamente. De menos infinito a 0. De menos Y de infinito 4 a a 0. infinito. ¿En 0 pongo paréntesis o corchete? Corchete. Muy bien. Unión. 4. De 4 más infinito. Perfecto. De 4 más infinito. Muy bien. Como dice Karina, recién lo leo yo en el chat, esto tiene olor a parcial e incluso a examen final, ¿eh? Así que son ejercicios no complicados, pero que tienen muchísima información en sí mismos. Ahora, yo les voy a pedir algo. Voy a hacer la de Tochi. Yo tengo una pregunta, jefe. Primero vos entonces, después yo. Dale. Tengo una pregunta. Sí, mira, ocultá la función negra.
Justo lo que no puedo hacer. Lo que no se puede. Ah, no puede. Bueno, no importa. Ustedes imaginen que no estuviera la función en negro, o sea, que solamente tuviéramos la derivada, ¿no es cierto? Entonces, a raíz del comentario de hace un ratito de los profes, ¿no? Entonces, yo veo que la función derivada no existe en x igual a 1, ¿verdad? No existe en x igual a 1. Entonces, si no existe en x igual a 1, y a mí me pidieran, ¿no es cierto?, trazar un gráfico aproximado, un bosquejo que le llamamos nosotros de la función en negro, ¿qué podría haber ocurrido? Porque si no existe la derivada, se debe a varias causas, se podría deber a varias causas, ¿no? ¿Se acuerdan de funciones no derivables? Y ahí, ¿cómo elijo la causa o el motivo? ¿Me entienden lo que estoy preguntando? Si no lo explico lo pregunto de otra manera. Yo te ayudo. Lo que está Dale. diciendo Karina es que si una función como el azul no es derivable en x igual a 1, ¿qué le puede haber pasado a la función para no tener derivada allí? La respuesta teórica sería no cumple con la condición necesaria y suficiente. No Entonces, es ¿qué le puede haber continua, pasado a la función? puede que no sea continua, o Puede un que no punto sea continua, anguloso, o un punto anguloso. tenga un punto anguloso. Efectivamente. O sea que si nosotros no conocemos esta función, tranquilamente podríamos haber graficado un punto anguloso en 1. Si no conocemos la gris, la negra, podríamos haber respondido a Karina, y la función original presenta una discontinuidad en 1, o presenta un punto anguloso. No sé qué más, O Karina. recta tangente vertical, ¿te gusta? También recta tangente vertical. Lo que por pasa que, supuesto. bueno, después uno sumando un poquito de análisis, ¿no?, o de observación, podría detectar que hay una asíntota vertical, pero bueno, a priori, no sé, Tochi, vos ahí qué Sí. pista... Ahí todavía, pero claro. todavía nos faltaría un poquitito más de información Más, capaz de manejo, exacto. ¿no? Como O para sea, saber. podría, si no tenemos más info, podría haber varios dibujos posibles. Exactamente. Pero después ya cuando veamos el tema de, ya cuando avancemos un poquito más con lo que significa inclusive que la función derivada sea creciente o que la función derivada sea decreciente, sigue aportando datos con Claro, respecto a la función exacto, original. Así que exacto. cuando Sí, avancemos sí. un poquito más vamos a tener herramientas como para hacer un hermoso análisis de eso, de la gráfica de la derivada. Y ahí vamos a Que nos hacer, proporciona. gráficas sin necesidad de hacer cálculos, sin usar Exacto. números, sin nada por el estilo, sino simplemente observando y conociendo las propiedades que tiene la derivada segunda y demás. Así que quédense tranquilos que eso lo vamos a hacer. Buenísimo. Yo tenía una preguntita más sobre esto, que no estaba prevista, pero como Tochi preguntó la imagen de la función, yo quiero preguntarles a ustedes si se animan a decirme cuál es la imagen de f'. Qué linda pregunta, esa te la pondero, ¿eh? Esa te la pondero. Gracias, Karina. Yo siempre pondero, chicos, esa te la pondero. La imagen del azul, atenti ahí, atenti. De esta. Sí, atenti. ¿Cuál es el techo? Si lo tiene, al techo. ¿Menos infinito 1? Ah, bien, Juliano. Bien, Juliano. Uno con paréntesis. ¿Y por qué, Sí. Juliano? Dale, ayúdanos un poquito más. Me encantó, Juliano, me encantó. Porque el techo llega a 1. ¿Y por qué? Porque Llega lo estás o viendo en la llegaría. gráfica. Llega o llegaría. Atenti ahí, mirá la Llegaría. pinta de la... Ujú. Porque no lo toca. ¿Por qué, Cami? Porque Ahí lo que está. dice Samia en el chat. Muy bien, Samia. Hay una asíntota. Bien, qué grande, chicos, bárbaro. Si ustedes hacen el límite cuando x tiende a infinito de la derivada, fíjense que tienen un polinomio de segundo grado sobre otro polinomio de segundo grado, entonces el límite sencillamente es el coeficiente de x al cuadrado, que es 1, sobre el coeficiente de x al cuadrado, que es 1, y ese límite da 1. Ese es
el techo, pero no llega a ser el techo, ¿está? Terminamos con paréntesis, porque es una asíntota horizontal. Perfecto. Bien, estaban bien, Karina, ¿viste? Era una pregunta complicadita, pero, o rebuscada, si se quiere, pero estaban atentos. Muy bien el grupo. Los demás que no contestaron, ¿entienden por qué? ¿Se entiende, chicos, los que no aportaron? ¿Sí? ¿Se va captando? Ahí Bueno, está Agustín, Joaco, que no habían genial. participado, Sofía. Muy bien, chicos, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ok, bárbaro. Disculpen que preguntemos así, pero es como siempre nos dice Karina a nosotros, que después me llegan a mí la mayor cantidad de preguntas de Karina. Dice, Sergio, ¿viste que participan 3 o 4 en clase? ¿Los demás entenderán? Por eso que nosotros les preguntamos así. Y está bueno que pongan sí, para dejarnos tranquilos a nosotros, y si realmente no entendieron, digan que no, y siempre vamos a poder ayudarlos a tratar de entender, ¿no? Y pequeñas anécdotas de la Dale. cursada de hasta 2019. Las mañanas las compartíamos Sergio, Florencia y yo, a la tarde estaba Tochi, Fabián y Macarena, ¿no? Y en los dos grupos, tanto a la mañana como a la tarde, nosotros no nos quedamos estáticos adelante en el pizarrón, vamos, circulamos, recorremos los bancos, nos sentamos con uno, nos sentamos con otro, estamos, a ver, ¿se entendió? ¿No se entendió? O sea, no es que estamos allá adelante y el que entiende, entiende y el que no, listo, no nos importa. O sea, estamos continuamente, digamos, en comunicación con los alumnos de todas las ubicaciones geográficas del aula. Y bueno, acá la ubicación geográfica serían las ventanitas y estamos tratando de percibir, bueno, los más calladitos, los más participativos. Lo que a nosotros nos preocupa es si los más calladitos son calladitos porque por ahí, bueno, su sonido no anda bien o porque les cuesta participar, pero lo más importante que queremos es que entiendan, chicos. El objetivo, nosotros estamos dando clase para que ustedes avancen, entiendan, salgan bien. Para eso nos pagan, dicho de otra manera, ¿no? Aparte, como siempre decimos, Cari, nosotros creo que como profesores nos sentimos realmente gratificados cuando nuestra gestión es exitosa, ¿no? Y cuando nuestra gestión es exitosa, cuando nuestros alumnos aprenden, y una forma de visualizar, se aprendieron, son estas instancias de evaluación. Y para hacer una buena instancia de evaluación tengo que preguntar y tengo que hacer y tengo, o sea que, por ese, adelante, vamos. Y si no, nos detienen por el chat o nos detienen por el micrófono, Exacto. no hay ningún problema. Perfecto. Por supuesto. Bueno, jefe, avance nomás. No, está bien. Yo pensaba dejar este ejercicio para que lo miren ellos y comenzar con concavidad y convexidad, pero tampoco queda mucho tiempo como para desarrollar concavidad y convexidad, así que prefiero reafirmar lo que recién con este ejercicio, ¿no? ¿Se escuchó lo que Y el tema nuevo lo arrancamos el miércoles. Sí, exactamente, que está relacionado con los videos que tenían que ver, o sea que si no los vieron, aprovechen y mírenlo. Que también les subimos en el campo esas preguntitas, guías de estudio, que están buenas, porque a ustedes les permite, respondiendo eso, saber si entendieron o no el tema que nosotros les estamos proponiendo. Que obviamente... Más, esas preguntas que subió el jefe ayer, yo las vi. Esas preguntas también tienen olor a parcial, coloquio, final. Esa descárguensela y ténganlas a mano, ¿eh? No son preguntas cualesquiera que se le ocurrió a Sergio una mañana con el mate al lado. No, Ahora, francamente les digo, son preguntas clave. Sí, pero aparte esas preguntas, yo las hice mirando los videos del año pasado. Esos videos que les subimos para que ustedes vean, nosotros, están ahí, Giuliano, en el campus, en el aula virtual, adelante, es más, las pasé por WhatsApp, donde estaban ubicadas. Esas preguntas, digamos, nosotros les decimos, bueno, miren tales videos. Nosotros los volvemos a mirar a los videos, porque miramos qué es lo que se hace, qué es lo que se dice, qué ejercicios hay, y ahora en la clase les proponemos diferentes a los que están en esos videos para no repetirnos. Entonces, a medida que van surgiendo los temas teóricos, conceptuales, yo empecé a escribir las preguntas, que son esas que subí, por eso Karina dice tiene olor a parcial, y porque son preguntas conceptuales fundamentales las que están ahí. Y salen del video, y están en orden las preguntas a la secuencia que tiene el video. O sea que si ustedes tienen las preguntas a mano y van mirando el video, van a poder identificar, acá está lo que nos preguntó en la pregunta 1. Siguen avanzando y está lo de la pregunta 2 y así sucesivamente.
sea que realmente es como guía de estudio, está pensado esto. Y complementamos con estos ejercicios. Entonces, vamos con este para avanzar y comenzamos con concavidad y convexidad el día miércoles directamente. Esta función era la que se había dejado propuesta, entonces preguntamos de vuelta lo mismo: dominio, continuidad, ceros, conjuntos de positividad, de negatividad, asíntotas, a ver qué dice. Fíjense que está reformulado respecto de lo que nosotros les habíamos presentado, porque quedó pedido el análisis de la función solamente entre 0 y 2pi, ¿no? Entonces vamos con el dominio. Esto es fácil, ¿eh? Ahí los alenté. De 0 a 2pi. De 0 a 2pi, incluyendo los extremos. Sí. Perfecto. Bien, de 0 a 2pi. ¿Y es continua esa función entre 0 y 2pi? Sí. Para mí sí. Perfecto. La función seno, que ustedes ya la analizaron antes del receso, fue incluso, si no me equivoco, tanto la función seno como la función coseno son continuas en todo su dominio, y el dominio en general va desde menos infinita hasta más infinita. Acá nosotros lo acotamos desde 0 a 2pi, y por lo tanto es continua también en todo su dominio. ¿Dónde presenta ceros esta función? En el intervalo 0 y 2pi. O sea, ¿dónde se anula el seno? ¿Para qué valores de x se anula el seno? Entre 0 y 2pi. Entre 0 y 360 grados, si lo quieren pensar de esa manera. En pi y en 2pi. Casi que está correcto. Faltaría algo más. En pi se anula. En 2pi se anula. ¿Y dónde más? Y el 0. Exactamente, y en 0, muy bien. Tenemos 3 valores que anulan la función. Y entonces, ¿qué pasa con la positividad? ¿Qué pasa con la negatividad? ¿De dónde a dónde es positiva? ¿De dónde a dónde es negativa la función? Tenemos los ceros, tenemos el dominio, sabemos que es continua en todo su dominio. Piensen en el seno, que se anula en 0, 180 grados y 360 grados. ¿Qué pasa entre 0 y pi? O sea, entre 0 y 180 grados. ¿Y qué pasa entre pi y 2pi? O sea, entre 180 y 360 grados. Entre 0 y pi es positiva. Entre 0 y pi es positiva, y entre pi y 2pi es negativa. Exactamente. ¿Presenta asíntotas la función seno? No. No. No presenta asíntotas la función seno. Perfecto. Está Sergio, acotada. antes, pon un poquito, Sí, dale, volvemos un Tochi. poquito para atrás. Un comentario nada más por las dudas. Dale. Con respecto a la continuidad. Simplemente esto, porque por ahí, en este caso es la función seno, pero una función que, por ejemplo, está definida estrictamente en ese intervalo de 0 a 2pi, o sea que el dominio es entre 0 y 2pi, y hay que ver, porque a veces es un poco polémico el tema de analizar la continuidad en los extremos de dicho intervalo, porque si vamos a utilizar los criterios de continuidad y la función no existe a la izquierda de 0, o no existe a la derecha de 2pi, entonces no podríamos utilizar los criterios de continuidad porque no estarían existiendo los límites en esos extremos. Entonces por ahí, quizás, ¿no es cierto?, a veces ustedes pueden ver que, por ejemplo, el dominio de la función está dado entre 0 y 2pi entre corchete, y después la continuidad entre 0 y 2pi, porque ¿qué pasaría, no? En los extremos no podemos aplicar los criterios de continuidad. Por eso que por ahí lo podemos ver, sería medio polémico o medio a analizar qué pasa en 0 y 2pi con respecto a la continuidad, ¿no? Simplemente para que quede esa observación nada más. Perfecto. ¿Está?
Es más, lo podemos dejar corregido ya en el Power antes de subirlo. Yo eso no me había dado cuenta tampoco de analizarlo. No, está bien, no pasa nada, pero está buena la aclaración. Busquemos ahora los extremos relativos. O sea, tenemos la función, vamos a derivarla y vamos a igualarla a 0. ¿Cuál es la derivada del seno? Derivada del seno de x. Coseno de x. Seno. Perfecto, coseno de x. La igualamos a 0. Y entonces, ¿en qué puntos se anula, en qué valores de x se anula el coseno de x? O preguntándolo de otra manera, entre 0 y 360 grados, ¿para qué ángulos el coseno da 0? Relacionen qué pasaba con los vectores cuando eran perpendiculares, por qué daba 0 el producto escalar, porque el coseno del ángulo comprendido daba 0, ¿y cuánto era ese? Pi sobre 2, dice Karina, bien, bien, Karina Costa, no Karina Fuse. ¿Y para qué otro valor más? Para pi sobre 2 y para cuál más, o sea, para 90 grados y para cuál más da 0 el coseno. ¿270? Para 270 grados, muy bien, Juliano. O sea, para pi sobre 2 y para 3 pi sobre 2, la derivada se anula. Y entonces, si nosotros queremos, estos son los posibles máximos y mínimos de la función, ¿no? Si queremos saber si realmente son máximos y mínimos, hacemos lo mismo que en la función anterior. Tenemos que analizar el signo de la derivada antes y después de pi sobre 2, antes y después de 3 pi sobre 2. Como tenemos la ventaja de saber que esta función derivada, coseno, es continua en todo el dominio que estamos analizando entre 0 y 2pi, esto quiere decir que nosotros podemos analizar cualquier punto a la izquierda de pi sobre 2, cualquier punto a la derecha de pi sobre 2, entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2, y luego cualquier punto que esté entre 3 pi sobre 2 y 2pi. Miren, vamos a hacer otra vez el eje, que nos sirvió mucho hoy. Tenemos nuestro eje X, y vamos a marcar 0, que es el punto donde empezamos, y 2pi, que es el punto donde terminamos de analizar nuestra función. Justo en el medio va a estar pi sobre 2, va a estar pi, perdón. Entre 0 y pi, en la mitad va a estar pi sobre 2, y entre pi y 2pi va a estar 3 pi sobre 2. Nosotros estamos analizando el signo de f' de x, que sabemos que se anula en pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2. Entonces, tenemos que analizar 3 intervalos. El que va de 0 a pi sobre 2, el que va de pi sobre 2 a 3 pi sobre 2, y por último, el que va de 3 pi sobre 2 a 2 pi. Los lugares donde cambiamos de color los intervalos son los ceros de la derivada, los posibles máximos y mínimos. Entonces, elegimos un punto interior al intervalo rojo, un punto interior al intervalo amarillo y un punto interior al intervalo celeste. Nosotros proponemos elegir pi sobre 4, que es 45 grados, 3 pi sobre 4, que es 135 grados, y aquí hay un error, este es 5 pi sobre 4. Ahí lo vamos a corregir. Sí. Ya son 2 errores que tenemos que corregir antes de subirlo. Y eso que lo revisamos, ¿eh? Sí, bueno, pero no es lo mismo. 5 pi sobre 4. Y ahí nos encontramos con que en el primer intervalo, en el rojo, voy a poner aquí arriba los signos, ¿eh? En el primer intervalo la derivada es positiva, en el segundo la derivada es negativa, y en el tercero la derivada es positiva.
Como decía Tochi hoy, está bueno hacer estos gráficos, ¿no? Esto es el signo de la derivada. Porque eso nos permite visualizar lo que estamos escribiendo. ¿Qué podemos decir con todo esto? Los escuchamos. ¿Qué podemos decir, chicos? Profe, en el último, ¿no dice que es negativo? Y está mal, es positivo. Bien, Camila, bien. Vamos a corregirlo. Es así, positivo. ¿Qué nos indica que la derivada primera sea positiva? De la función estamos hablando. Que crece. Que la función es creciente en el intervalo marcado con rojo, que es entre 0 y pi sobre 2. Perfecto. ¿Qué nos indica que sea negativa en este intervalo? Decrece. Que decrece. ¿Y qué es positiva en el otro intervalo? Bueno, acá de vuelta lo mismo. Decrece, ¿no? Porque esto fue... Sergio, Sí, Karina. a ver si estoy leyendo bien porque estoy con los otros anteojos. 5 cuartos pi, ¿no es 225 grados? Sí, está mal. No. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Porque estás pidiendo en 3 medios. Entre 3 pi sobre 2 y 2 pi. Claro, está bien. Está bien, listo, sí, Está tenés razón. bien, no pasa nada. Es correcto. Ahí está bien. Es creciente la Y función mal del yo último, ahí. ¿no? Sí, Ahí está. sí. Bueno. Regio. ¿Y qué significa entonces? Que donde la derivada se anula, que era en pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2, la derivada es positiva a la izquierda, negativa a la derecha. Y en el otro punto, negativa a la izquierda, positiva a la derecha. ¿Qué significa esto? La misma pregunta de hoy, con distintas funciones, ¿no? Ahí nos dice Samia que hay un mínimo en pi si en pi no se anula la derivada. Cuidado, Samia, nosotros tenemos posibles máximos o mínimos en pi sobre 2 o en 3 pi sobre 2. Hay un Hay un máximo, máximo en pi sobre 2 y un mínimo en 3 pi sobre 2. Ahí vamos. Samia, ¿se entendió que tenemos que analizar solamente donde tenemos que la derivada primera se anula? O sea, en pi sobre 2 puede haber un máximo o un mínimo. Bien, y en 3 pi sobre 2. Perfecto, Samia. Entonces, como dijeron tus compañeras, efectivamente nos vamos a encontrar con que este cambio del signo de la derivada que pasa de creciente a decreciente, nos indica que hay un máximo en pi sobre 2. Y el segundo cambio, cuando pasa de decreciente a creciente, o sea, de menos a más, el signo de la derivada, nos indica que hay un mínimo en 3 pi sobre 2. Qué plagado de errores que quedó. Ah, sí, 3 medio pi sobre 2. Ah, mirá vos. Ya lo corregimos. 3 pi sobre 2. ¿Y cuántos valen esos máximos y mínimos? Acá ni siquiera deberían usar la calculadora. Si recuerdan la función seno, nos deberían decir cuál es el valor de la ordenada en ese máximo y en ese mínimo. 1. 1 y menos 1. Perfecto. Hay un máximo en donde tenemos que la función f de x vale 1. Y en el mínimo, la función f de x vale menos 1. Porque ahí sí tienen que recordar, por eso les decía sin cálculo, que la función seno toma valores entre 1 y menos 1. O al revés, entre menos 1 y 1 para decirlo en forma ordenada. Bien, fíjense que cambiamos la función, cambiamos la derivada, pero el procedimiento siempre es el mismo. Hallamos la derivada, la anulamos a 0, encontramos posibles máximos y mínimos, entonces nos preguntamos qué pasa con el signo de la derivada antes y después de esos puntos críticos. Si hay cambio de signos, vamos a tener efectivamente un extremo relativo. Si no hay cambio de signo, no podemos decir que hay ahí un máximo o un mínimo. Bien, solo para terminar, mostramos ahora la gráfica de la derivada y la función, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos la gráfica de la función, seno de x, entre 0 y 2pi, y tenemos la gráfica
de la derivada, la función coseno de x, entre 0 y 2pi. A ver si acá ustedes pueden darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué nos está indicando la derivada? Lo voy a mostrar rápidamente porque nos queda menos de un minuto. Lo analizan y nos preguntan cualquier cosa. Fíjense que la derivada se anula en 1,57, que es pi sobre 2, y en 4,71, que es 3 pi sobre 2. Y en esos puntos tenemos el máximo y el mínimo de la función. La derivada es positiva, está arriba del eje X, la función crece. La derivada es negativa, vive debajo del eje X, la función decrece. La derivada es positiva, vive su imagen arriba del eje X y la función